Muy buenos días, queridos amigos. Un mate con Opa Juan. Hoy lo grabo aquí en mi dormitorio porque ayer me di cuenta que la cosa se ha borrado. No sé exactamente por qué será, pero ahora estoy haciendo un video, entonces lo puedo cargar también a Telegrama y a Facebook, por supuesto. Claro, aquí ahora falta la música, no quiero poner música porque hoy voy a hablar o contestar a preguntas. Una pregunta: Opa Juan, hemos seguido la entrevista con el misionero de selva boliviana, podéis verlo en YouTube, Don Cristian, en YouTube. Lo que nos llamó la atención era que estáis tomando vino. ¿No sería mejor que los cristianos no tomaran bebidas alcohólicas? Esta es la pregunta. Y mi respuesta: de acuerdo, muy bien. Me acuerdo muy bien de unos misioneros de los Estados Unidos que trabajaron en Argentina. Algunos se oponían totalmente al consumo de alcohol y también vertían zumo de uva en lugar de vino en el cáliz de la comunión. Tengo que arreglar aquí algo. Muy bien. Ahora, si tienen alcohólicos en su congregación que tienen que abstenerse por completo del alcohol para no recaer, bien, porque no hay que poner en peligro a nadie. Así que si una persona se decide abstenerse del alcohol, está bien, hay que apoyarla y no hay que ir en contra de ella. Esa es cosa de cada uno. Pero algunos querían prohibir el vino a todos los cristianos. No quiero entrar en los ridículos argumentos de estos fanáticos, para mí son fanáticos, que hicieron prácticamente un evangelio de la abstinencia, sino simplemente quiero yo ojear un poco la Biblia y ver lo que dice la palabra de Dios sobre beber vino. Está clarísimo que el abuso, como la borrachera, la embriaguez, es condenada por la Biblia, lógico, porque le quita al hombre su dignidad y pierde el control sobre sí mismo. Por ejemplo, en Efesios 5, 17, 18 advierte y leemos: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia advierte también de la glotonería y además dice que no lo que entra en la boca contamina al hombre, más bien lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Conocemos la historia de Noé del Antiguo Testamento, que labró la tierra y después del diluvio y plantó una viña. Él trabajó la tierra plantando una viña. Probablemente tenía poca experiencia con el zumo de la vid, no lo sé. Es decir, con el alcohol que desarrolla y el efecto que puede producir. En Génesis 9 pueden leer esta historia. Me gusta el comentario de Henry Matthews. Él dice: la embriaguez de Noé está registrada en la Biblia con esta transparencia que solamente se halla en la Escritura, que también habla de los pecados de los más piadosos. Como caso y prueba de la debilidad e imperfección humana, aunque haya sido tomado de sorpresa por el pecado, y para mostrar que el mejor de los hombres no puede estar en pie si no depende de la gracia divina y es sostenido por ella. Cam, uno de los hijos, parece haber sido un hombre malo y probablemente se alegró de encontrar a su padre en una situación impropia. De Noé se dice que era perfecto en sus generaciones, capítulo 6, 9, pero esto se refiere a la sinceridad, no a la perfección sin pecado. Noé, que se mantuvo sobrio en compañía de borrachos, ahora está borracho en compañía de sobrios.
El que piensa que está firme, mire que no caiga. Tenemos que poner mucho cuidado cuando usamos abundantemente de las buenas cosas creadas por Dios para no usarlas en exceso. Lucas 21:34. La consecuencia del pecado de Noé fue la vergüenza. Obsérvese aquí el gran mal del pecado de la ebriedad. Descubre a los hombres cuando están ebrios, delatan los males que tienen y entonces se les sacan fácilmente los secretos. Los porteros borrachos mantienen las puertas abiertas. A mí me gusta esta frase. Trae desgracia a los hombres y los expone al desprecio. Además, claro, ahora en este momento tengo que pensarlo por esta frase, los porteros borrachos mantienen las puertas abiertas. También uno puede estar borracho de éxito, de emoción, como hemos visto. Lo he vivido en muchas iglesias. Una vez era yo y un compañero, los dos únicos que estaban sentados en el banquillo, en una gran iglesia de Buenos Aires, todo lo demás por la tierra. ¡Ay, qué imagen! Borrachos por la emoción, o peor todavía. En la medida que los delata, los avergüenza. Sigue el Henry Matthews. Cuando están embriagados, los hombres dicen y hacen cosas que estando sobrios les haría enrojecer solo pensarlo. Fíjese el cuidado de Sem Yafet para tapar la vergüenza de su padre. Hay un manto de amor que se puede poner sobre las faltas de todos. 1 Pedro 4:8, eso también me gusta. Además de eso, hay un manto de reverencia que se puede poner sobre las faltas de los padres y de otros superiores. La bendición de Dios espera a quienes honran a sus padres y su maldición se enciende especialmente contra quienes los deshonran. Siempre me vienen pensamientos nuevos al leer estas palabras de Henry Matthews, porque yo noto también en Facebook, por ejemplo, que hay hermanos, parece que están mirando solamente como águila si encuentran algún hermano en pecado, si encuentran alguna doctrina que no concuerde exactamente con aquello que ellos piensan y después se empiezan a atacar. Es el manto de amor de ellos. Es también una profesión, pero generalmente, les digo sinceramente, es gente acomplejada, gente que quiere tener razón. Pero el amor del Señor es mucho más importante, es lo más importante, es el camino de excelencia, por excelencia. Este era un ejemplo malo de Noé, pero cuidado con juzgar y condenar a la persona. Una vez tuve que decir a una persona que estaba juzgando a otra, si ese fuera tu único pecado, el alcohol, tu vida espiritual ya tendría mucho mejor aspecto. El peligro de ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio es, por desgracia, muy grande y está muy extendido. En Deuteronomio 14 leemos de la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás, dice allí en el versículo 22, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cometerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero, cuidado, por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra,
o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Parece que la Biblia no es tan súper piadosa, súper santa como algunos de los pecadores que quieren ser mejores que todo lo demás. Claro, no comen chocolate, no comen, no toman vino, etcétera, etcétera. Vino y alegría son prácticamente sinónimos en la Biblia, en muchos pasajes. De ahí que en alemán existe la palabra Freudenwein, vino de alegría, una palabra larga, Freudenwein. Salmo 104:15 dice: el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Así que la Biblia no habla mal del vino en sí, sino advierte ante los peligros y condena el abuso, lógico. Por eso celebramos con un buen vino si hay que festejar, aunque el cristiano no depende de vino para tener alegría en su corazón. El cristiano debe estar consciente que no hay que abusar de las buenas cosas creadas por Dios, sino que se puede disfrutar sin abusar, dando gracias al Creador por la fruta de la vid. Y por eso he brindado con don Cristian, ese misionero que ahora tiene 86 años, con un buen vino argentino además, de Dieter Mayer, el cantante de Yellow, el músico. Un suizo muy, muy conocido que tiene una granja allí en Argentina y tiene viñedos e importa muy buen vino a un precio bastante bueno. El Loco se llama uno, Primo, Ojo de Aguas, etc. Tiene varios y muy, muy buenos. El primer milagro que hizo Jesús conocemos también, Juan 2:3. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¡Oh, qué desastre! Una boda que no tienen vino. Se acabó el vino. Algunos especularon que Jesús y sus discípulos tomaron tanto, pero es una mentira, es un invento diabólico, seguro que no. Jesús le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Parece muy brusco, pero en el original es una manera muy amable de decir: madre, ahí está tu lugar y esto me toca a mí. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. No sabemos la cantidad exacta. Josefo, el historiador, estima que un metretes, como está en el original el cántaro, era de unos 32 litros, por lo que podemos suponer entre 90 y 130 litros por tinaja. Otros estiman que cada tinaja contenía 75 hasta 113 litros, así que probablemente era una cantidad mucho mayor. Grandes tinajas de piedra, dice exactamente, que contenían cada uno entre 2 o 3 cántaros, unos 100 litros cada uno, dice un comentarista. Esta agua la empleaban los judíos para purificarse de contaminación. Por ejemplo, si un judío tocaba a un muerto, un cuerpo muerto, también de un animal, era considerado impuro hasta que hubiese cumplido una cierta ceremonia de purificación. No tiene nada que ver con higiene de lavar las manos, porque si no, pusieron las manos dentro y dejaron correr el agua, y después levantaron la mano y dejaron correr el agua por aquí, etc. Era un rito, un ritual. Entonces, seguimos con el texto bíblico. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua ya, llamó al esposo, el jefe, el cocinero, maestresala, me gusta la palabra, y le dijo al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No era zuma de uva, como algunos dicen, sino vino verdadero, buenísimo. Si no, no tendría sentido lo que el maestresala dijo al esposo. Una lección importante: quien confía en Jesús obtendrá el mejor vino al final. Al final. Quien confía en los hombres será engañado, obtendrá el buen vino al principio, pero el malo después. Hay mucha enseñanza en eso. Y se podría predicar una hora o dos solamente sobre este texto. Pero no hace falta. El apóstol Pablo dice a su hijo espiritual Timoteo en su primera carta, 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Claro, algunos borrachos después del quinto vaso citan este versículo bíblico: usa un poco de vino por tu estómago, ¿no? Pero eso no es. Aquí dice desde el principio: usa de un poco de vino. Esto me recuerda a mi abuelo, que pertenecía a la Cruz Azul, una organización que promueve la abstinencia, ciertamente con razón, porque había mucha miseria a causa del consumo excesivo de alcohol. Y un día su médico le aconsejó que bebiera un vaso de vino al día. Él lo hizo y lo echaron de la organización, pero mi abuelo quedó muy sano, y si no hubiera sufrido de una pulmonía grave que reciba en el hospital, sin duda habría vivido hasta los 100 años. Así pues, está claro, así solamente llegó a 95 y pico. Así pues, está claro que como cristianos podemos beber vino y bebidas alcohólicas, pero con moderación. La Biblia condena el abuso y señala los peligros. Hay bastantes pasajes que informan sobre los peligros que corren aquellos que se entregan a las bebidas. Está claro. Hay muchas advertencias, y el que quiere estudiar a fondo este tema debería leer también aquellos versículos como por ejemplo en Habacuc 2:5, y también el vino es traicionero, dice allí. O de Juan Bautista dice el ángel a su padre en Lucas 1:15: pues será grande a los ojos del Señor, no beberá jamás vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre su madre. O durante el embarazo parece recomendable no tomar vino. Así dice a la madre de Sansón el ángel del Señor en Jueces 13: y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, es decir, un dedicado a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte, con todas sus fallas y pecados. Proverbios 31, 4-7, sin embargo, advierte: no es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban, olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Interesante esta filosofía del Antiguo Testamento, Proverbios 31, 4-7. En tiempos de Jesús parece que en Israel se bebía mucho vino. Tras 2000 años de dispersión de los judíos por todo el mundo, muchos regresaron a la tierra de sus padres y retomaron la antigua tradición. Se ha producido un milagro absoluto. Abogados, médicos e intelectuales han creado una agricultura que se considera la más moderna del mundo.
una agricultura única. Yo he hecho viajes a Israel con agricultores suizos explicando allí los milagros que se han producido en ese país. Es increíble. Esto incluye los viñedos. En mi luna de miel en Israel, en el 1970, los vinos no eran nada especial, pero hoy han alcanzado fama mundial. Y hace poco que estuve invitado a una cena en la casa de mi médico de cabecera y me sirvió una botella de vino de Israel, una botella de los últimos años. Una maravilla. Riquísimo vino. Se lo puedo recomendar a todos, comprar vino de Israel. En primer lugar, bueno, ya hay otra pregunta aquí. Opa Juan, ¿qué opinas de los jóvenes que se pegan a una carretera deteniendo todo el tráfico para protestar contra el calentamiento global? En primer lugar, hay que decir que este comportamiento, al igual que manchar obras de arte en un museo, es un claro delito penal y debe ser castigado por la justicia. No hay que olvidar que murieron personas porque los servicios de urgencia, las ambulancias, no podían llegar a los que necesitaron ayuda inmediata e urgente. Estos jóvenes han sido instrumentalizados como la enferma Greta de Suecia, que debía seducir a cientos de miles de escolares para que faltaran a clase, supuestamente para salvar el futuro. Detrás de todo esto está la misma gente que inventó la pandemia COVID-19, que es al revés, divok, es separación, es lo que quieren, separar y gobernar, establecer una dictadura de salud mundial con el control total de todos los esclavos. Quieren dividir a la comunidad para debilitarla y también quieren meter miedo a la gente para que gaste millones y millones para la supuesta lucha contra el calentamiento del clima. La primera mentira era que el CO2 es culpable del calentamiento. No está comprobado. ¿Por qué sabemos con seguridad que es una mentira? ¿Por qué lo sabemos? Porque había épocas mucho más calientes antes de la industrialización, cuando no había ni coches, ni fábricas, ni tanta gente como ahora. He descubierto que una gran parte de estos niños maltratados ni siquiera conocen la diferencia entre el óxido de carbono y el dióxido de carbono. Pero claro, siempre hay unos pseudocientíficos que pregonan cualquier cosa al mundo porque con ello pueden ganar cantidades interminables de dinero. Estos comen el coco de la juventud ignorante que se deja seducir fácilmente. Hace poco que se prohibieron las bombillas incandescentes para sustituirlas por las llamadas bombillas de bajo consumo, pero resultó que solo era un negocio multimillonario y que las bombillas de bajo consumo eran extremadamente peligrosas y tóxicas. Gracias a Dios, entre tanto, la tecnología LED ha podido establecerse. En cuanto al CO2, he calculado lo que el hombre en Suiza aquí produce por su cuenta. Es 1 por 1000. 1 por 1000. Las exigencias de los enfermos y equivocados activistas del clima, como se llaman, son comparables a las de una autopista de 100 kilómetros. En 10 metros de esta autopista, de esta carretera, hay que parchear agujeros, pero ahora exigen que simplemente se cierren los 100 kilómetros enteros. Siempre he dicho que debemos luchar por aire y agua limpios. Y eso ha mejorado enormemente desde mi infancia. En 1956, la Federación Europea para la Protección del Agua me dio un premio a mí, como escolar, porque había luchado por el agua limpia de nuestro lago con un ensayo. El igual me han premiado. El agua del lago hoy en día es mucho más limpia que en los años 60. Aunque los coches hayan aumentado, los gases de escape han disminuido enormemente.
gracias a los catalizadores y otras tecnologías. Solo un ejemplo, claro, consume mucho menos gasolina. Cuando yo tenía 21 años, conducía un Chevrolet Impala que con mi estilo de conducción consumía mínimo 30 litros por 100 kilómetros. Lo mismo ocurría con las chimeneas humeantes durante mi infancia. Aquello era un verdadero problema medioambiental y una gran contaminación del aire. Pero hoy el aire es mucho más limpio que entonces. Y luego vienen unos niños que todavía no han conseguido nada en su vida y nos echan la culpa a los luchadores por el agua y el aire limpios. Es increíble, insostenible. Está claro que estos niños instrumentalizados nunca han recibido una educación adecuada y no tienen ni idea de que con su mentalidad de usar y tirar sus teléfonos móviles, su consumo exagerado de televisión, sus viajes vacacionales en aviones y cruceros no solo están dañando el medio ambiente, sino sobre todo su mundo interior. Y cuando había demostraciones, manifestaciones, yo he visto la basura que dejaron allí con las Red Bull. Era increíble. Y después me quieren enseñar, estos ignorantes, me quieren enseñar a mí que tengo que estar de acuerdo con sus tonterías. Sí, he dicho que no se abstienen de usar las cosas que ellos comparten. Los coches eléctricos también constituyen un fraude, ¿no? Aunque lo están promoviendo, están sacando la electricidad, la producción de energía y al mismo tiempo nos quieren vender los coches eléctricos que tienen muchos problemas. ¿Ha visto alguna vez un coche eléctrico en llamas? Eso es increíble. Yo he visto dos, un autobús y un coche. Es increíble, los bomberos no lo pueden apagar, este fuego. Y el humo negro que sube al cielo es increíble, es increíble. Ya puedes conducir un coche normal durante los próximos 100 años y no vas a contaminar el aire como un solo coche de estos. Estas increíbles, tóxicas y oscuras nubes negras de humo muestran la protección del clima, entre comillas, de algunos descerebrados, no lo puedo llamar de otra manera. Quiero terminar y dejar claro que nosotros como hombres tenemos que cuidar nuestro ambiente, ser responsables con el uso de nuestras materias primas, pero no podemos hacer absolutamente nada sobre el clima en sí. Esto es pura arrogancia y un autoengaño imbécil. El clima siempre ha cambiado y cambiará. Seguirá cambiando. Los periodos cálidos siempre se han alternado con las glaciaciones. El cambio climático está relacionado con la órbita de la Tierra, con su proximidad al Sol y con los enormes flujos de agua, porque la Tierra es sobre todo agua. Si alguien quiere realmente proteger nuestro clima, debería en primer lugar protestar inmediatamente contra el lanzamiento de químicas desde los aviones que contaminan increíblemente nuestro aire y con sistema. Después debería renunciar a cualquier lujo, baterías, consumo de electricidad, vehículos eléctricos como los scooters, y nunca usar ningún ascensor, ningún telesférico, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, debería viajar inmediatamente a China, es mi última recomendación a estos descarriados, y pegarse en las calles de allí, porque China tiene las mayores emisiones de CO2 de todo el mundo. Pero en todo eso vemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra. Y por eso te digo, también se cumplirá todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador personal será salvo. Y el que no cree en Él no tiene la vida eterna, está condenado. Por eso
acércate, arrepiéntate de tus pecados, porque Dios ha abierto el camino. No depende de tus buenas obras la salvación, sino por su gracia y su amor. Y si te acercas a Jesucristo con fe y con arrepentimiento, recibiendo el perdón de tus pecados, recibirás también una nueva vida, una vida abundante, que en medio de este desastre que todavía sentimos esta felicidad interior por tener al Señor en nuestros corazones. Y por eso brindamos con los amigos, por eso cantamos canciones, por tener esta alegría a pesar de todo. Dios os bendiga y os dé una semana muy bonita. Gracias.